1:08 a esta hora de la tarde vamos a comunicarnos con el ex ministro del Interior y ex presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, para hablar precisamente sobre esta resolución suprema publicada en el Diario Oficial del Peruano y que faculta a las Fuerzas Armadas de prestar apoyo a la Policía Nacional en materia de orden interno en las regiones Lima y Callao. Exministro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Yo quería preguntarle sobre sus primeras impresiones luego de la publicación de esta resolución suprema. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me parece que esta medida ya se dictó en el pasado y no surtió los efectos porque el rol que tienen las Fuerzas Armadas es totalmente distinto a la Policía Nacional y además en todos los planes de operaciones que hacen las Fuerzas Armadas en cuanto al control del orden interno, se prevé que se apoye a la policía en casos que se vea sobrepasada. Entonces no es nada nuevo que las Fuerzas Armadas puedan apoyar. Lo que sí debemos cuestionar es que se quiere involucrar al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea en actividades que son propias de la seguridad ciudadana. Los soldados de los diferentes institutos armados no están preparados para combatir este tipo de pillaje, delincuentes, robos celulares, sino emplean sus armas para otros fines. Yo no veo cómo un soldado con un fusil de arma larga pueda estar correteando a un ladrón de celulares. Entonces, dice claro, se va a apoyar a la policía, pero más que nada yo creo que es una disposición facilista que ya se aplicó en el pasado y que no dio resultados. Recuerde usted cuando la Marina patrullaba los barracones de Callao y hoy día sigue igual. Entonces creo que tenemos más bien que reordenar la labor de la policía. La policía creo que necesita una serie de cambios en sus dispositivos laborales, como por ejemplo eliminar el 24x24, evitar que los policías hagan tareas administrativas, de repente la burocracia que hay en el Ministerio del Interior, llevarla a las comisarías para que hagan labores administrativas y esos efectivos salgan a las calles, exigirle al jefe de operaciones de Lima que realmente con todos sus comisarios y con todos los disponibles, él salga a patrullar las calles, porque si los delincuentes entran a las peluquerías, entran a los chifas, entran a las boticas, es porque no hay policías en las calles. Entonces yo creo que en lugar de hacer el trabajo como se debe, de quien es el responsable de la seguridad ciudadana, que es el caso de la Policía Nacional, estamos tratando de orientarlo hacia otro lado, que nada más que va a dar de repente alguna sensación inicial, pero que no va a tener frutos en el terreno concreto, ¿no? Ahora, precisamente sobre ese punto, exministro, yo quería preguntarle, ¿es efectivamente cierto que ya se ha aplicado en anteriores oportunidades el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional sin los resultados que se esperan? Sin embargo, hay que entender también que hay un clamor popular, una necesidad de la población de sentirse protegidos en medio de la ola de delincuencia que estamos viviendo. Todos, absolutamente todos, en los últimos meses o años, hemos sido de una u otra forma víctimas de la delincuencia, pero hay cuestiones legales también detrás de esta resolución suprema que se ha publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, que sería pertinente aclarar. Por ejemplo, constitucionalmente las Fuerzas Armadas pueden apoyar la labor policial cuando las fuerzas del orden, es decir, las fuerzas policiales, se ven superadas o excedidas en su capacidad de trabajo. Lo cierto es que actualmente hay 120.000 efectivos de la Policía Nacional en actividad versus 90.000 de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que claramente evidencia que no hay digamos, estos 90.000 es un número menor que el de efectivos en actividad. Es decir, el Estado además, a través de esta resolución suprema, no deja claro cuáles son los ámbitos de acción de las Fuerzas Armadas en esta tarea de apoyo a la Policía Nacional en las regiones Callao y Lima. ¿Qué piensa usted con respecto a este tema? Mire, en primer lugar, la policía creo que excede largamente a los 120.000 efectivos. Si no me equivoco, está entre los 140 y 150.000 efectivos, que eso lo tendría que aclarar la misma Policía Nacional. También en cuanto a los efectivos que usted ha mencionado de las Fuerzas Armadas, yo creo que hay una seria disminución a lo que se ha mencionado. Entonces, pero no es cuestión de efectivos, es cuestión de roles, es cuestión de cuál es el trabajo y quién hace el trabajo. Mire, si suponemos que tenemos 120.000 efectivos, la cifra que usted ha mencionado, con el 24x24 tenemos solamente 60.000 policías disponibles un día y 60.000 el otro.
¿no? Y eso si quitamos los administrativos, quitamos los que dan seguridad a los elementos de gente importante del país, va a ser muchísimo menos los que están en las calles. Y ese es el problema, que no hay policías en las calles y la gente se siente desprotegida, la gente se siente vulnerable ante cualquier ataque. Lo que hay que hacer, hay que hacer que la policía cumpla su rol normal, evitar ese 24/24 que en gobiernos anteriores al 2010 se dispuso para darle de alguna manera un sueldo adicional a los policías. Como no se le podía aumentar el sueldo, se le dijo, ya, te vas a ganar en la calle. Entonces pasaba a cuidar el banco, a cuidar el chifa, el casino. Entonces tenía doble sueldo. Pero a partir del 2011 se inició un programa de aumento paulatino a las fuerzas policiales de sueldo. Entonces hoy día un guardia que recién sale gana por lo menos 3.000 soles. Entonces ya no hay esa precariedad de antes. Pero ¿qué pasa? Que normalmente los policías siguen con los mismos beneficios, les han aumentado el sueldo y siguen apoyando los días de Franco. Entonces eso no está bien. Creo que alguien tiene que reordenar y ese es el ministro del Interior en coordinación con la Policía Nacional. Se debe eliminar ese servicio que ha sido totalmente lesivo. Fue de alguna manera hecho por una precariedad de fondos del Estado, pero hoy día ya no es el mismo escenario. Hay que recuperar la policía, hay que recuperar los elementos administrativos, como le mencioné, hay que juntar más fuerzas y los policías deben estar en las calles con su comisario a la cabeza. No puede ser que sean solamente entes administrativos las comisarías y la calle sea de los delincuentes, ¿no? Eso es lo que hay que ver antes de pensar en utilizar las Fuerzas Armadas, que tienen otros roles y se preparan para otro tipo de misiones. Ahora, lo cierto es que también, por ejemplo, citando al exministro Rubén Vargas, que habla de que, por ejemplo, es necesario potenciar el uso intensivo de inteligencia, dotar a la Policía Nacional de la tecnología adecuada, ¿no? Reforzar la investigación, y todas son esas tareas de relativamente corto plazo que se podrían hacer, y todo pasa por una cuestión de gestión. Lo que está fallando aquí es la gestión. Usted ha sido ministro del Interior y conoce al monstruo por dentro. Entonces yo le pregunto, ¿qué es lo que falta en materia de gestión para que la Policía Nacional, desde el Ministerio del Interior, que es la cartera políticamente responsable de la Policía Nacional, pueda manejar adecuadamente los recursos, dotar de la infraestructura adecuada a la policía y darle el servicio de seguridad ciudadana a la población que está requiriendo? Mire, la Policía Nacional tiene un rol, pero cuando se hizo el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la responsabilidad la tienen los alcaldes en sus respectivos distritos, que ellos tienen que coordinar con la policía, tienen que coordinar con los elementos de seguridad privada, tienen que utilizar su serenazgo y utilizar todos los recursos materiales que tienen los municipios. Acá tiene que haber una labor mancomunada. Lo que pasa es que nunca se ha querido coordinar. Los alcaldes se niegan, los alcaldes creen que han entrado para ser ingenieros de obras, porque quieren hacer veredas, quieren hacer parques, pero no se dedican a lo fundamental, que es el agua, el desagüe, la limpieza pública, los arbitrios, el urbanismo y la seguridad ciudadana. Creo que tenemos que retomar lo que se avanzó el año 2011-2014, en cuanto a cómo hacer el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana, integrarnos todos, porque imagínense tú, si una comisaría coordinara a la policía con todos los vigilantes privados que existen en muchas de las cuadras, con todo el serenazgo, hacer fuerzas comunes y hacer patrullajes en los diferentes distritos, distinto sería el panorama. Yo creo que esa es la tarea que se tiene que hacer y eso ya se inició, lamentablemente, con el tiempo se va diluyendo todos estos esfuerzos. Ahora, precisamente, usted ha mencionado el CONASEC, este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Cuando usted fue primer ministro y cuando fue además ministro del Interior, se formó durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. De hecho, el presidente Ollanta Humala participó de 2 o 3 sesiones y luego lo delegó al presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué se desactiva el CONASEC si precisamente articulaba a todos los actores públicos para poder lograr políticas de seguridad ciudadana eficientes en favor de la población? También se desactivó, pero en el plano legislativo, la Comisión de Seguridad Ciudadana, que tenía participación en el CONASEC y que daba también relativos buenos resultados en materia de protección de la población. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué? ¿Hubo falta de voluntad política, falta de recursos, falta de tiempo? Sí, mire, cuando se emplean este tipo de actividades, normalmente el presidente dice, yo voy a ser el que voy a dirigir la seguridad ciudadana, es una oferta electoral. Pero cuando ya se comienzan a implementar las acciones,
Es un tema pues que el presidente está todos los días mezclado con los problemas de que salió una noticia, otra noticia. Entonces normalmente los presidentes tratan de, los asesores dicen, presidente, usted no tiene que exponerse, no se ponga usted. Entonces, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces antes lo hacía el ministro del Interior, pero el ministro del Interior tiene que coordinar con otros ministerios. Para acabar con este tema que es crucial para el país, como ha sido el tema de la pandemia, nadie podía quejarse que el presidente no tome la batuta en cuanto a la pandemia. Creo que son cosas importantes. Yo discrepaba en esa época, yo creo que el presidente Ollanta, quien sea el presidente, ha debido continuar con el CONASEC, fortalecerlo, porque tenía muchas virtudes para acabar contra la delincuencia común. Había una unión de muchísimos esfuerzos de todo lo que eran los municipios, pero también faltó mucho apoyo de algunas autoridades locales, ¿no? Es cierto que hubieron algunos que se pusieron la camiseta y se pusieron a trabajar muy bien y a quienes yo siempre les hemos reconocido, pero no era de todos. Cuando entendamos que la seguridad ciudadana es tarea de todos, como es la defensa civil, yo creo que va a cambiar el panorama. Pienso que no necesariamente el presidente, pero sí puede estar el primer ministro, puede estar también el ministro del Interior, que tome la rienda de este importante organismo y que también tenga el apoyo de los gobiernos regionales y locales. Muchas gracias, exministro Óscar Valdés Dancoart, por haber participado. Se nos quedan evidentemente muchas